Y obligatoriamente hoy debemos de empezar hablando de educación. Siempre he dicho que para mí es uno de los temas más importantes, no solamente en República Dominicana, sino también en el mundo. Es el tema más interesante, más importante, pero también el más preocupante en este momento. Y digo el más preocupante porque ayer quedó evidenciado que lo que hay en República Dominicana es una lucha de poder. Una lucha de poder. ¿Por qué yo digo que lo que hay entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores es una lucha de poder? Sencillo. Lo digo, señores, porque ¿cuál es la diferencia en la situación del COVID-19 en República Dominicana hace una semana y el día de ayer? Yo quiero que me analizaran eso y me lo explicaran como si yo fuera un niño de 3 años. Porque no veo absolutamente ninguna diferencia. No veo ninguna diferencia que haya impedido que los docentes hace una semana iniciaran las clases y el día de hoy. No la veo ninguna diferencia. Entonces, ayer quedó evidenciado que al menos esa ADP lo único que está haciendo es una oposición férrea al gobierno dominicano, que ellos entienden que están perjudicando quizás al gobierno dominicano. Ellos creen que le doblaron el pulso al gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación. Creen ellos, pero no saben que su impacto negativo lo están dando es en los niños, sobre todo en aquellos que están en el sector público. Porque sabemos que los que están en colegios privados, malos o buenos, pero iniciaron su docencia sin ningún problema y sin ningún cuestionamiento. Días antes de iniciar la docencia, ellos dijeron si iban virtual la primera semana, si iban presencial. Ah, no, pero entonces el drama tiene que estar siempre en el sector privado. Que los docentes del sector privado son los que mejores ganan, los que mejores condiciones tienen. E insisto, no es que estoy diciendo con eso que lo que se le paga, que poniéndole precio a su trabajo, no. Vamos a decir que eso es invaluable. Pero mientras tanto se le paga muy bien. Entonces, ayer se confirmó una lucha de poder entre la ADP y el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el problema de dialogar? ¿Por qué no dialogaron el 31 de diciembre? No, ayer la que tenían que dialogar. Sabían lo que iba a pasar. El COVID advirtió en el comportamiento que llevaba. Porque todavía en diciembre ya estaba todo el vivo, con COVID o con gripe. Es una proyección que se podía hacer. Además, si habían 10.000 maestros con COVID, no fue en las aulas que se contagiaron. Entonces, esa lucha de poder solamente afecta a los estudiantes, como históricamente ha pasado con el comportamiento de la ADP. No tengo registrado en mi memoria un episodio de una lucha de la ADP que sea por el beneficio a corto, mediano, largo plazo de los estudiantes. No la tengo registrada en mi memoria. Ojalá alguien me la pueda escribir. @MiguelOtanesRD, si alguien lo tiene registrado en su memoria. O envíeme un link que yo la leo la noticia. Entonces yo espero que esto le sirva al gobierno como escarmiento de que ese poderosísimo Ministerio de Educación muchas veces está en las manos de la Asociación Dominicana de Profesores. Y la Asociación Dominicana de Profesores está en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Tampoco estoy diciendo que es una línea del Partido de la Liberación Dominicana, pero evidentemente había una oposición al inicio de la docencia por un conflicto de intereses, por un juego de poder. Ayer quedó evidenciado eso. Mira, señor Otañez, ahí hay un elemento del que la gente no se percató. Vamos a ver. Yo leyendo ayer el documento oficial firmado por Fulcar y firmado por Hidalgo, me doy cuenta, pero la clase, ¿cuándo debían iniciar? El día 11. ¿Verdad? Día 11. Esa es la fecha de inicio. Exacto. Según el calendario. Pero ya luego del acuerdo, ¿cuál es la fecha planteada? No. Hoy. Hoy era la fecha planteada. Exacto. O sea, a menos de 24 horas de firmar el acuerdo. Se supone que el acuerdo, en su punto 2, habrá que decirlo, sí, bueno,
En su punto 2, el acuerdo dice, en el más posible, dentro de lo que recuerdo, el más explícito o textual de los términos, la ADP asume el calendario planteado por el Ministerio de Educación respecto al año escolar. Eso implicaba que de inmediato se ponían a tono con lo que se determinó el año escolar, o cáspita. Ahí mismito, 5 minutos después prácticamente, pues la ADP sale con un comunicado, después de haberse sentado en una mesa del diálogo para acordar y definir que es la semana que viene. Sí, porque maniqueísmo. Es la semana que viene que se van a integrar a la clase. Después que los profesores pasen su chercha, su francachela, porque ellos no tienen un fin de semana largo. Un profesor de la ADP no tiene un fin de semana largo, tienen una semana larga. Entonces, bueno, se aprovechan de eso. Y nuevamente se pone de manifiesto que a la ADP no le interesa la educación dominicana, que a la ADP no le interesan los carajitos de los barrios que están rodando ahora. No le importa, es un sindicato para el beneficio de ellos mismos. Expuesto más a la delincuencia, a cualquiera de las cosas que a la ADP no le interesa realmente el tema incluso del desarrollo de los propios maestros, sino que lo que tiene interés es político. Y Eduardo Hidalgo, quizás tratando de enseñar un poco de mollero, ¿verdad?, en este proceso, luego de que más de 30 presidentes de seccionales le sacaron la alfombra por debajo y se quedó rozando el suelo. No. Se vio obligado. Nosotros vamos a continuar. No. Se vio obligado. Por eso yo decía, y lo decía desde finales de la semana pasada, cuando escuché las declaraciones de Hidalgo, que nadie me saca de la cabeza que ese acuerdo al que arribó Hidalgo lo hizo con el mayor intento de tratar de limpiarse de este proceso, tratar de sacar la pata después de que se había dado cuenta que era metido. Porque se estaba quedando solo, estaba perdiendo un respaldo que nunca tuvo. O sea, él estaba perdiendo un respaldo que la gente pensaba que él tenía porque sectores que se suponen pertenecen a la ADP no se habían pronunciado. ¿Qué te dice eso? Que fue él solo que tomó esa decisión. Pero oye algo, dice Tres Patines, cuando tú metes la pata y la sacas a tiempo, es como si no la metiste. Pero resulta que él duró tanto tiempo. Es como Saladín. Claro, él duró tanto tiempo con la pata metida, que eso está ahí, ya eso no hay forma de revertirlo. Ya el principal daño, o el primer daño del año, se lo hizo la ADP, o más que la ADP, porque a mí no me gusta culpar a la ADP, que envuelve a muchísimos profesores que están entregados y que están dispuestos desde el día 0 a dar el todo por el todo desde un aula. Totalmente. A un grupito de la ADP, encabezado por Hidalgo, que quiere torpedear el año escolar, la gestión de Fulcar, etcétera, etcétera. Entonces, él creía, me parece a mí, que se le estaba comiendo Eduardo Hidalgo, forzando a que Roberto Fulcar lo tuviera que llamar. No, a mí hay que llamarme. Dígole yo, tratando de ponerme en su cabeza. Y no sabe que lo que provocó luego del rechazo, si él hubiese tenido el respaldo de la población, sí, eso hubiese sido lo que hubiese ocurrido. A mí hay que llamarme y evidentemente él se hubiese convertido en el héroe del año escolar. Pero él lo que hizo fue todo lo contrario. Le puso en bandeja de plata la recuperación, lo que usted le quiera llamar, del año escolar, a Roberto Fulcar. O sea, quizás cualquier error que hayan cometido en esta etapa última de la administración educativa quedó subsanado porque ahora el que se ve como héroe es el ministro. Entonces, totalmente. A veces la política tiene que primero nutrirse de cómo la gente puede sentir, cómo la gente puede entender una decisión adoptada en un momento. ¿Tú sabes qué es lo que tiene que estar discutiendo la ADP en este momento? ¿Cómo carajo vamos a recuperar el 2020, el 2021 y salvar lo que queda del 2022 en el año escolar? Tiene que estar preocupado en este momento por identificar cómo va a salvar el terreno perdido o las clases perdidas de esos estudiantes. Que si ya sabemos que por lo regular existe o quedan con unas lagunas
los estudiantes de las escuelas públicas. Imagínense ustedes estos océanos intercontinentales que hay fruto de ese impacto del COVID-19 en el calendario escolar en el 2020, en el 2021 y posiblemente en lo que reste del 2022, que han sido unos calendarios escolares muy atípicos. Señores, nadie sabe, nadie ha evaluado qué aprendió un niño en el año escolar 2020-2021. Nadie ha evaluado eso, nadie lo ha evaluado. Y esa vaina se quedó así. Eso se quedó así. Y en ese quedarse así, vaya a ver entonces la desigualdad confirmada y manifiesta que queda en la educación pública y la educación privada. Que al final del día, eso hace la diferencia cuando esos estudiantes se vean la cara en una universidad pública o privada. Esa brecha educativa se evidencia automáticamente, los estudiantes se ven las caras en las universidades o posteriormente como profesionales. Eso usted puede tenerlo por seguro. Entonces, lo que el ADP tiene que estar discutiendo o lo que el ADP debe estar forzando en este momento es cómo el Ministerio de Educación va a salvar esa brecha creada por la COVID-19 en la educación dominicana. Eso es lo único que tiene que estar discutiendo la ADP. Porque aquí todos estamos luchando de manera individual y de manera colectiva para ver cómo nos salvamos de la COVID-19. Aquí todo el mundo se está protegiendo. Y desde el inicio del calendario escolar en esta etapa, el Ministerio de Educación dijo, esto es lo que hay como protocolo de bioseguridad. Esto es lo que hay. Y miren que nunca se objetó al 100% ese protocolo de seguridad. Sino más bien, lo que hizo la ADP es cuestionar la presencialidad, es decir, la vuelta a los maestros a las aulas. Evidencia claro y, como dicen en el campo, se le vio el refajo al 100% a la Asociación Dominicana de Profesores y a su presidente.